También tenemos, por ejemplo, algo que me hace sentir muy bien, es un programa de apoyo a la población, de mandarles efectivo en caso de desastres naturales, se llama el Plan Billetes. Eso lo hemos usado en 3 ocasiones. Bienvenidos al podcast Orgullo ITAM, el podcast donde nos gusta escuchar las voces de aquellos egresados que están teniendo un impacto positivo en la sociedad. Hoy tengo el gusto de tener en nuestro podcast a nuestra querida exalumna Isabel Morales. Isabel es cajera principal del Banco de México y exalumna de Economía del ITAM. Ha forjado una trayectoria sólida y estratégica dentro del sector público mexicano, particularmente en el Banco de México, donde ha contribuido durante décadas en áreas clave de política monetaria y operaciones bancarias. Isabel no solo estudió con nosotros, también cursó la maestría en Economía en el Colegio de México. Ingresó a Banxico y desde que ingresó ha ocupado diversos cargos dentro del Banco Central: jefa de Oficina de Convenios Internacionales y subgerente de Programación Financiera, asesor en la Junta de Gobierno. También tuvo experiencia trabajando en FOBAPROA y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Muchas gracias, querida Isabel, por estar aquí hoy. Es un gusto tenerte en nuestro podcast. Es un absoluto placer para mí estar aquí, regresar a mi alma mater. Muchas gracias por la invitación. Me hizo muy feliz. Gracias, Isabel. Isabel, pues vamos a empezar esta charla con nuestros exalumnos. Pensando en cuando empezaste tu carrera como estudiante, vamos a ponerlo así, ¿en qué momento sientes ese interés en saber cómo funciona la economía del país? ¿Qué situación estábamos viviendo en México? ¿Por qué dices, yo quiero entender la economía? Sí, fue justo eso lo que me llevó a estudiar economía. Yo me acuerdo perfectamente estar sentada en el comedor de mi casa en 1982 escuchando el informe presidencial. Los informes presidenciales eran largos en esas épocas, ¿no? Entonces lo poníamos y pues la vida seguía, hacías cosas, estábamos comiendo. Y de repente dijo mi padre, a ver, silencio, el presidente va a anunciar 3 decretos. Y uno de ellos fue la nacionalización de la banca. Y se los juro que toda la mesa lívidos estaban. 1982, yo era muy jovencita. Pero dije, ¿qué es esto? ¿A qué se refieren? ¿Qué va a pasar? Y bueno, de ahí desafortunadamente, como sabemos, en el país ha habido pues crisis bancarias, crisis económicas recurrentes. Yo dije, yo quiero entender por qué pasan estas cosas, ¿no? ¿Qué está detrás? ¿Y qué se puede hacer para evitarlas en el futuro? Entonces, cuando tuve que decidir qué estudiar, luego también pues es la fortuna la que te lleva por algún camino. Estaba yo viviendo en Nueva York porque estaba ahí acompañando a mi padre, que tenía un cargo diplomático. Me había tomado un año de receso entre la prepa y la universidad y tenía 3 opciones: estudiar Derecho en la Libre de Derecho, Relaciones Internacionales en el Colegio de México o Economía en el ITAM. Y llegó el invierno a Nueva York y no soporté el frío. Y dije, no, yo ya me voy de regreso a México. Y la única carrera que empezaba en enero, de esas 3 que yo tenía, era el ITAM, con economía. Dije, me voy a meter ahí y voy a ver cómo me va. Me encantó. Las clases de ideas, de problemas, mi Eco 1, mi Mate 1, bueno, ya, las otras se me olvidaron y ahí me quedé. Qué increíble. Entonces fue un poco de suerte, como dices tú, el frío de Nueva York combinado con que llegaste a una universidad que era el perfil correcto para ti, que te inspiró. ¿Qué profesores recuerdas con especial cariño? A veces platicamos de estas materias de ideas y problemas que son muy itamitas, ¿no? Lo tenemos mucho en el corazón. ¿Hubo alguna reflexión, algún momento en esas materias que dijiste, nunca hubiera pensado tener estas reflexiones? ¿Qué fue lo que te hizo engancharte con el ITAM? Me encantaron esas materias. Yo espero que el ITAM nunca pierda eso, porque estudies lo que estudies. Y mira, en mis tiempos eran puras carreras bien técnicas en el ITAM. Darnos esa parte del humanismo yo creo que nos complementa muchísimo como seres humanos. Yo las disfruté un montón. En particular de ideas y problemas, no puedo olvidar a Julián Mesa y a Milagros Mier, que eran excelentes. Y de profesores de economía estamos hablando ya de hace muchísimos años. Yo estudié del 85 al 88 la carrera en el ITAM.
Isaac Katz me marcó sin duda, un profesorazo, y bueno, pues me dio la clase de teoría y política monetaria, que era la coladera en esos tiempos, o sea, la llevaba uno en quinto semestre y era un sufrir. Y bueno, pues al final me dediqué a temas de teoría y política monetaria, justamente él me dio las bases. Agustín Carstens también fue mi maestro, comercio internacional, excelente. Carlos Hurtado, había otros maestros de economía que tenían una tendencia más, digamos, a la izquierda, pongámoslo así, pero justamente era lo bonito, que era una carrera con maestros con perfiles distintos, ¿no? Rodolfo de la Torre me enseñó muchísimo en ese sentido, Juan Carlos Belaustegui Goitia también, Carlos Peters, en fin, una generación de profesorazos tuve la fortuna de tener. Qué bien, algunos de ellos siguen siendo profesores nuestros y aquí los tenemos y siguen inspirando a muchos alumnos, lo cual es un privilegio para la institución. Isabel, y entonces, bueno, pues pasan estos momentos y ¿hubo un momento en específico en el que dijiste teoría? O sea, estabas con Isaac Katz y dijiste, a esto me voy a dedicar, o eso llegó posteriormente en tu carrera. Vemos que pasaste por la Comisión Nacional Bancaria, también estuviste en FOBAPROA. ¿Fue algo personal que te llevó a estar en esas instituciones y regresar al Banco de México? ¿O cómo fue el momento en el que tú decides teoría monetaria es lo que a mí me interesa? Mira, el sueño de muchos economistas mexicanos es trabajar en el Banco de México. Es como el mejor lugar para trabajar. Y lo sigue siendo, la verdad, lo sigue siendo. Entonces yo ya desde como la mitad de la carrera, yo ya sabía que quería trabajar en el Banco de México. Como dije, Agustín Carstens, que fue mi profesor ya en los últimos semestres, trabajaba en el Banco de México, entonces, bueno, pues le pedí una oportunidad. Al final acabé entrando en un área distinta del Banco de México, pero de la universidad yo terminé la carrera en diciembre y en abril ya estaba trabajando en el Banco de México. Y estuve varios años en el Banco de México. El Banco de México me becó para hacer mis estudios de posgrado, en fin, fui ascendiendo. Y en algún momento pues ya tomé la decisión de empezar una familia, de ser madre. Y para entonces ya tenía un puesto con mucha gente a mi cargo. Ahí no había todavía la relevancia que tienen ahora estos temas de balance vida-trabajo, ¿no? Ahí era trabajar jornadas de 10, 12 horas hasta el centro histórico, que es donde están las oficinas del Banco de México. Y la verdad es que yo no pude compaginar esa vida profesional tan intensa con empezar a formar una familia. Entonces decidí renunciar al Banco de México, cosa que pues era muy inusual, digamos, y dije, voy a buscarme un trabajo de medio tiempo. Y ahí fue cuando me empleé de medio tiempo en el FOBAPROA, en pleno rescate bancario, y después en la Comisión Nacional Bancaria de Valores, donde me dediqué a un trabajo de regulación precioso, del cual la verdad estoy muy orgullosa, sigue siendo una de las cosas más bonitas que he hecho profesionalmente, una regulación encaminada justamente a que no vuelva a suceder algo como el FOBAPROA, en el sentido de que si hay una crisis que implique el rescate de los bancos, que los primeros que pierdan, digamos, sean los accionistas, ¿no? Una vez atendidos los depositantes, pues después se hace una prelación de pagos y no es un rescate generalizado como el que estuvimos, digamos, forzados de alguna manera a hacer en el caso de México. Ese fue mi paso por la comisión. Al final estuve como 10 años fuera del Banco de México y después volví. No, otra cosa, casualidad de la vida, en la calle me encontré a alguien y no les voy a dar los detalles de esa historia, pero tuve la oportunidad de regresar. Pero la verdad es que me sirvió estar 10 años fuera del Banco de México, porque echarte una carrera completa en la misma institución, pues no te da la oportunidad de ver otras cosas. Y entonces el haberme ido del Banco de México y después regresar, pues fue precioso porque valoré aún más las condiciones de trabajo del Banco de México, en donde todo funciona perfectamente. De verdad que tenemos la crema innata de los trabajadores del sector público, del servicio profesional de carrera. Entonces yo creo que me ayudó mucho a redondear en ese sentido
trayectoria profesional. Qué bien. Y en esa nueva etapa, 10 años después, ¿cómo siguió tu balance de vida? ¿Es algo que pudiste mantener? ¿Es algo cómo has ido evolucionando en esos temas? Sé que cuando empezaste, pues no eran temas, como dices, relevantes o no eran temas que estuvieran en la agenda pública. Hoy estos temas que a lo mejor empezaron un poco dirigidos por la mujer, ahora se han vuelto ya universales, ¿no? El balance de vida es una preocupación de todas las empresas, de todas las instituciones en México. ¿Cómo sientes que evolucionó ese tema? Sí, mira, para cuando yo regresé al Banco de México, mis hijos ya eran más grandes, entonces ya pasaban pues largas horas en la escuela. Y yo también ya naturalmente había extendido mi jornada laboral, entonces dije, pues ya estoy lista para trabajar de nuevo de tiempo completo. Mira, para mí este tema de las mujeres y el dilema al que nos enfrentamos muchas veces cuando tienes un trabajo pues, de alta responsabilidad, mi mejor maestra en ese sentido fue mi mamá. Mi mamá es una investigadora, es científica de primer nivel, es premio nacional, nivel 3 del SNI, investigadora emérita de la UNAM, ella se dedica a las neurociencias. Y toda mi vida yo la vi que trabajó y como que no era tema, que mi mamá trabajaba todo el tiempo, las mismas jornadas o más que mi papá. Entonces yo como desde niña tenía muy claro que no tienes que escoger, se pueden las dos. Hay etapas en la vida en la que no vas a poderte dedicar full al trabajo, le vas a tener que bajar un poquito. En ese sentido hay costos que afortunadamente ahora están siendo mejor repartidos entre los hombres y las mujeres. Pero y después regresas y se puede tenerlo todo. Aquí les decimos siempre a las niñas, como parte del proyecto de mujeres que tengo el gusto de encabezar, que se llama el Women's Initiative, hacemos un ejercicio que se llama Me Time for Her, y ahí lo que les decimos es no todo es blanco y negro, ¿no? Hay que ir manejándose en algunos tonos de grises y hay etapas. Sin duda, creo que ahora tienen mucho más apoyo a nivel institucional en sus organizaciones y esto les ha abierto muchos caminos. Para ti, en el sector financiero, ¿has visto una movilización más de la mujer que entra más? ¿Cómo has visto para las jóvenes que están entrando ahorita en sectores financieros, en Banco de México o en otras áreas financieras de la economía? ¿Crees que tienen más oportunidades de crecer? Desde luego que sí. Yo de verdad invito a las jóvenes mujeres de esta generación que aprovechen la enorme oportunidad, digamos, que se está dando en este momento del rebalanceo entre hombres y mujeres. Porque las mujeres de las generaciones pasadas, pues sí, tuvimos, digamos, que pelear muy duro por los espacios, tal vez más duro que los hombres, ¿no? Porque siendo mujer sí tenías que demostrar justo que no ibas a estar distraída con los niños, ¿no? Que sí ibas a poder con la presión, todo eso. Todo eso ya terminó y ahora además hay una especie de tendencia que yo durante mucho tiempo estuve en contra, pero ahora ya no lo estoy tanto, si tienes, digamos, dos candidatos con iguales capacidades para promover, promueve la mujer, ¿no? Porque un ambiente más diverso es mejor para todos. Entonces se está dando mucho esto de apoyar a las mujeres para que sean miembros de consejos en las empresas, de juntas de gobierno, en las entidades públicas. Entonces, capitalicen eso, la verdad, muchas generaciones de mujeres lograron eso pues con mucho trabajo y tesón, entonces hay que aprovechar para hacer un ambiente de trabajo más diverso. Más diverso, sí, y muchos estudios han mostrado que realmente mejora la productividad de las instituciones donde hay mayor diversidad. Entonces creo que eso también ha apoyado que ya tengamos estudios que demuestren que esa pluralidad favorece, ¿no?, los resultados de las instituciones o de las empresas. Entonces creo que sí se topan con un mundo que le da más la bienvenida a las mujeres y eso creo que siempre es positivo, ¿no? Sí, desde luego. Aunque yo debo decir que desde que estudié en el ITAM ya había muchas mujeres estudiando economía, muchas. Y yo en el trabajo, la verdad, nunca tuve que enfrentarme a una situación en que yo percibiera alguna discriminación por mi género, no nada. No éramos tantas mujeres, pues sí había que luchar en igualdad de condiciones, lo cual a veces es complicado
porque pues asumimos responsabilidades familiares y personales, pues que los hombres no estaban en mis tiempos tan acostumbrados a asumir, pero se puede todo. Claro, así es. En todo este recorrido que has vivido por el servicio público y en estas 3 instituciones que son instituciones tan importantes para el país, ¿qué aprendizaje central crees que has tenido siendo una persona que siempre ha tenido o que desde muy joven empezó con puestos de liderazgo? Sí, mira, yo tal vez un poco también por mi entorno familiar, por mi gusto por el estudio, en fin, siempre fui una persona muy, muy disciplinada y muy convencida de que pues, la excelencia paga al final, ¿no? Yo siempre decía, tú haz tu trabajo perfectamente y con eso que hagas te va a ir muy bien, te lo aseguro. Cuando yo estudiaba en el ITAM, pues era muy demandante, digamos, muy estresante. Yo me acuerdo que estudiábamos, pero muchísimo. Yo siempre fui de estudiar en grupos de estudio y era una época como de work hard, party hard, déjame ponerlo así. Eran los 80s, ¿no? Una etapa preciosa de música increíble, de moda, muy a la vanguardia. Eran años muy bonitos para ser un estudiante. Y estaba este tema de la exigencia académica del ITAM. Yo estoy convencida de que eso fue lo que a mí me entrenó para ser una persona capaz de después tener puestos de alta responsabilidad, porque me entrenó desde joven a manejar situaciones de estrés y una carga de trabajo muy importante, porque sí, pues las lecturas, los exámenes, en fin. Entonces siempre he dicho eso, ¿no? Pues hay que trabajar duro y si uno es disciplinado, con tesón y ética profesional, desde luego, lo más probable es que tengas una gran carrera profesional. En el sector público o privado. Sin duda, y te hiciste al hábito de dar lo mejor de ti. Creo que ese hábito es lo que fue a través de tu historia, pues siendo tu firma, ¿no? Entonces, pues sí, creo que la excelencia y dar lo mejor de uno es parte de lo que muchos de los exalumnos les gusta o recuerdan positivamente acerca de esa experiencia, ¿no? Entonces, qué padre que nos lo compartas. Y cuando entré a trabajar al sector público, era una cosa como de entre broma y no, pero decían, a ver, los 4 requisitos para ser un buen servidor público: paciencia, prudencia, disciplina y discreción. Así te lo decía. Dije, bueno, ok, yo puedo hacer esas 4 cosas, sí puedo. Sí. Muy bien, muy bien. Hubo un momento en el que te dicen vas a ser la cajera principal de Banco de México. ¿Cómo lo viviste? ¿Llegaste a tu casa? ¿A quién le platicaste? ¿Qué llamada hiciste? ¿Cómo fue ese momento en lo personal para ti? Pues mira, para mí fue la verdad como la culminación de un trabajo muy bonito que he hecho durante la última década en el área de efectivo del Banco de México, porque yo en el Banco de México tuve la oportunidad de estar en diversas áreas y ver temas muy distintos, pero la última década he estado dedicada a esto del efectivo. Entonces, pues haber sido nombrada cajera principal, pues en ese sentido fue, pues eso, muy gratificante, como un reconocimiento a lo hecho. Pues nada, me habló la gobernadora y me dijo, te voy a proponer para que la Junta de Gobierno te nombre cajera principal. Muy chistoso, porque los más orgullosos de que fuera nombrada cajera principal no fueron mis hijos, fueron mis padres. Porque yo creo que el efectivo sí ya es una cosa como que no llama tanto a las nuevas generaciones. Hay muchos jóvenes que no traen un billete en su cartera, ¿no? Como que sienten que ya lo necesitan, ya no necesitan tener eso. Mis padres los más orgullosos. Sí. Sin duda. ¿Les llamaste? ¿Estabas en la oficina? ¿Tuviste una llamada? ¿Qué fue lo que te dijeron? Pues, Isabelita, muchas felicidades, qué orgullo, en fin. Cuando salieron los primeros, me la pasé firmando billetes así de yo quiero uno. Sí, yo quiero aclarar aquí, aprovechando el foro, que yo no soy la primera mujer que firma los billetes en el Banco de México, soy la segunda. La primera los firmó durante un periodo pues relativamente
corto, Heréndira. Sí, exactamente, Erendira Hernández Barba. Yo no tuve el privilegio de conocerla porque cuando ella estaba en esa función, yo estaba en otras áreas del Banco de México, pero bueno, ella fue la primera y ya hace muchos años, estamos hablando de principios de los años 2000, entonces yo soy la segunda mujer en hacerlo. Y ahora en los billetes mexicanos tienen 2 firmas. Una firma que la pone un integrante de la Junta de Gobierno. La Junta de Gobierno está formada por 5 miembros y entonces se van rotando, ¿no? Entonces puede ser que el billete esté firmado por la gobernadora o por alguno de los 4 subgobernadores o subgobernadoras. Y la segunda firma la pone la cajera principal. Entonces, lo que sí es por primera vez en la historia es que un billete sea firmado por 2 mujeres, porque puede coincidir mi firma con la de la gobernadora Victoria Rodríguez Ceja o con la de la subgobernadora Galia Borja, o también ya no es miembro de la Junta de Gobierno actualmente, pero Irene Espinosa también en su momento firmó los billetes. Querida exalumna también nuestra. Sí, adoro. Muy bien. Sí, pues increíble para ti, me imagino ese momento. Y como dices, a lo mejor las nuevas generaciones pues ya no están tan involucradas con el tema del efectivo. Sin embargo, leía yo que un buen porcentaje de las transacciones que se llevan a cabo en México siguen siendo con efectivo, ¿correcto? El efectivo sigue siendo muy importante en México. Estamos hablando de porcentajes de más del 90% de los pagos en México se siguen haciendo en efectivo. Yo creo que esto no va a durar mucho. Estamos viendo las tendencias internacionales son que el efectivo se usa cada vez menos para hacer pagos y cada vez más como reserva de valor. Y mira, lo vimos en la pandemia. Cuando pasa algo realmente grave, muy importante, que genera una inquietud, uno dice, pues ¿sabes qué? Voy a tener un poco de efectivo por si es necesario, ¿no? Lo vimos también con los apagones en Madrid recientemente, en fin. Pero ya para los pagos diarios hay países en los que el efectivo ha caído a niveles pues de casi cero. Los países en los que más ha sucedido esto son los países nórdicos, Suecia, Noruega, Dinamarca, en fin. Pero también, por ejemplo, en Inglaterra, en el propio Estados Unidos y en Canadá, estamos viendo que cada vez la gente elige otros medios de pago para pagar, pero siempre le gusta tener algo de efectivo. En México yo creo que eventualmente eso va a suceder. En los siguientes años seguramente veremos un movimiento hacia en ese sentido, ¿correcto? Pero mientras tanto, pues el Banco de México seguirá haciendo los billetes que tenemos todos los mexicanos, billetes que la verdad son parte como de la identidad nacional, ¿no? De la cultura mexicana, son billetes que pues nosotros valoramos mucho y también son apreciados en otras partes del mundo, ¿no? Siempre ganamos concursos por los diseños de billetes. Bueno, el billete del ajolote saben que ha sido todo un fenómeno, ¿no? Al principio cuando lo sacamos de circulación, no nos alcanzaban las fábricas de billetes para hacer todos, o sea, se acababan y la gente los guardaba un poco de decir, ay, ya me cayó un billete del ajolote, lo voy a guardar. Y yo así de, no, por favor, no lo guardes. Vienen muchos detrás, por favor, ponle circulación, porque el requerimiento fue muy impresionante. Que le tomen una foto y que dejen en circulación el que sí tienen, ¿no? Muy bien. Isabel, detrás de algo tan cotidiano como un billete, hay ciencia, hay planeación, tiene que influir la confianza. ¿Cómo es este proceso? Platícanos cómo es el proceso de crear una moneda, un billete. Sí, el proceso de creación es un tramo que no está bajo mi responsabilidad. Yo estoy encargada más bien de la etapa de distribución, pero la creación es una parte preciosa. En el Banco de México diseñamos e imprimimos los billetes. En la Casa de Moneda de México, que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ahí se diseñan y se acuñan las monedas. Y nosotros ponemos en circulación ambos signos monetarios y los distribuimos a través de todo el país. Eso es una operación muy grande y muy complicada. La verdad, imprimimos y se acuñan miles de millones de billetes y monedas por año. Entonces, la distribución es por aire, por tierra. Obviamente estamos sujetos a
pues fenómenos meteorológicos, a la inseguridad pública en algunas partes del país, a los bloqueos en tramos carreteros, en fin, pero pues tenemos que hacer que los billetes y monedas lleguen a toda la población mexicana. También tenemos, por ejemplo, algo que me hace sentir muy bien, es un programa de apoyo a la población, de mandarles efectivo en caso de desastres naturales, se llama el Plan Billetes. Eso lo hemos usado en 3 ocasiones. La primera vez fue cuando fueron los sismos de 2017 en Oaxaca y sus alrededores. Y pues claro, estaba tan dañada la infraestructura bancaria y las telecomunicaciones que no servían las sucursales bancarias ni los cajeros automáticos, entonces las personas no tenían efectivo. Entonces lo que hacemos es, en un avión volamos a personal con una terminal punto de venta y con contenedores de billetes, de manera que hacemos como si fuera un cajero automático pero humano, y entonces que la gente pueda sacar efectivo pues durante las semanas o meses en que puedan continuar las condiciones adversas. Lo usamos, te digo, por primera vez en Oaxaca, por segunda vez cuando fue el huracán Otis en Acapulco, y ahora recientemente con las inundaciones que hubo en Veracruz. Lo implementamos ahora en Álamo, Veracruz, porque también fue muy afectada su infraestructura. Entonces, la verdad es una responsabilidad muy bonita en el sentido de que el hecho de asegurar que los mexicanos tengan el efectivo que necesitan para sus transacciones es una responsabilidad como muy terrenal, ¿no? Muy aterrizada, es decir, cuando te preguntan qué haces, ¿no? Y luego dicen, pues si no puedes contestar en 3 palabras, pues es que están, pues tal vez medio esotérico, ¿no? Pero lo mío, les digo, es muy terrenal, yo proveo de billetes y monedas a la economía nacional. Increíble. Y sí, como dices, hay momentos en los que algo tan evidente, pues se rompen todos los sistemas, ¿no?, de distribución y la infraestructura y resulta urgente, ¿no? Y esta operación, ¿con quién te coordinas cuando hay desastres naturales? ¿Cómo funciona esta coordinación en México para hacer estos envíos? Con la Asociación de Bancos de México, ellos tienen la responsabilidad de evaluar la infraestructura bancaria y decirnos qué tan afectada está. Y después entra la Secretaría de Hacienda, el Banco de México y Banjército, que Banjército es quien va realmente a campo ahí a operar los módulos de apoyo del Plan Billetes. Mira qué bien, el Plan Billetes, pues ya conocemos un nuevo programa del gobierno. Y quisiera por último preguntarte, ¿cuál es, ahora que tú has hecho tu carrera en el sector público y que ves, puedes comparar tu vida profesional con aquellos que estuvieron en el sector privado, ¿qué diferencias notas? ¿Qué hizo la diferencia en ambos caminos que creas que seguramente en unos tiene algunos pros, algunos contras? ¿Cómo lo vives hoy que tienes ya la distancia y poder verlo en esta etapa de tu vida? Yo siempre quise ser servidora pública. Eso como que estaba de verdad en mi naturaleza. Yo quería contribuir directamente a que a este país le fuera mejor, ¿no? Y entonces dije, entre más personas responsables, honestas, trabajadoras, entremos al servicio público, pues esto tiene que mejorar, sin duda. Entonces le digo, con mucho idealismo hice mi carrera y nunca tuve dudas, nunca me queda pendiente eso de trabajar en la iniciativa privada porque nunca, hasta ahora no he tenido la oportunidad de hacerlo, pero es muy gratificante ser servidor público. Es como de verdad un plus, algo que es intangible, pero que te da una satisfacción profunda, ¿no? Es decir, digo, sin demeritar el trabajo de la iniciativa privada, pero decir, todo mi esfuerzo, todo mi trabajo y todo eso, pues finalmente no va a un mayor reparto de dividendos entre los accionistas de la empresa A o no va a esto otro, sino que va como directamente a hacer que la sociedad mexicana, en la medida de lo posible, esté mejor, ¿no? Entonces, con ese idealismo entré yo al Banco de México y no lo he perdido. Ahora, soy sincera, hay costos de trabajar en el servicio público, los hay, ¿no? Las remuneraciones están limitadas en algún sentido, puede ser que lo más probable es que no se gane tan bien, digamos, en un puesto de responsabilidad similar,
ganarás menos siendo un servidor público que si vas a la iniciativa privada. Tienes también obligaciones de divulgar tu patrimonio, tus ingresos, tienes una fiscalización importante, en fin, estás pues sujeto, digamos, a un escrutinio público pues más severo. Pero pues en mi caso, yo si volviera a tener 22 años y tuviera que volver a decidir si ser servidora pública o no, sin duda lo volvería a hacer. Pues qué gran noticia para México. Yo creo que lo que nos demuestra tu historia es una historia de compromiso, de excelencia, de trabajo y de entrega, de una entrega muy profunda, un país al que amamos enormemente y que por supuesto gente como tú han hecho que un banco como es nuestro querido Banxico pues tenga la relevancia y y represente una institución sólida para el país y creo que esto nos ha permitido tener pues cada vez un país con una economía menos frágil, que a lo mejor eso es la preocupación que tú tenías cuando eras chica, ¿no? La fragilidad con la que cualquier decisión podía afectar a millones de mexicanos, pues haber reducido esa fragilidad y permitir que el banco tomara esta fuerza. Entonces, felicidades, muchas gracias. Gracias por ser un orgullo para nuestra comunidad y gracias por tu ejemplo. Los jóvenes muchas veces quieren historias y historias que puedan escuchar de viva voz y la historia que hoy nos compartes va a ser muy enriquecedora para todas estas nuevas generaciones que hoy están tomando un camino y que vean el servicio público como un camino valioso en el que puedan dedicarse en sus vidas profesionales. Sí, desde luego, a los jóvenes itamitas les digo, acérquense al Banco de México, si logran entrar no se van a arrepentir, el mejor lugar para trabajar. A veces pensamos que para llegar a los puestos se necesitan muchas capacidades técnicas y sin duda son como la base fundamental de que logres llegar a puestos en el Banco de México. ¿Qué otras capacidades crees que te ayudaron a llegar a este puesto? Hay algunas, lo que llamamos los soft skills. ¿Qué fue relevante para ti? ¿De qué te apalancaste para lograr este crecimiento constante en puestos de liderazgo? Mira, yo creo que también eso ha cobrado más importancia en los últimos años. Cuando a mí me tocó empezar mi carrera profesional, no lo era tanto. Sobre todo cuando empiezas, pues más bien destacaba la gente que era buena en las habilidades técnicas, ¿no? Que te hacía una nota perfectamente, que te hacía una hoja de cálculo sin errores, que te sacaba. Y después, a medida que vas creciendo profesionalmente, ahí es cuando se empiezan a volver más importantes. Yo en el puesto de directora que ocupo actualmente, la verdad, casi un poco de chiste, pero se los digo a mis colaboradores, yo extraño sentarme ante una hoja en blanco y ponerme a escribir una nota o poder hacer un cálculo, lo que sea, porque ya mi trabajo consiste más bien, uno, en tomar decisiones y dos, en encargarme de temas de recursos humanos, ¿no? Y resolver conflictos, ¿no? Entonces, pues ya para cuando llegas a un puesto más ejecutivo, digamos, pues sí, ya tienes que tener eso bien desarrollado, porque la verdad es lo que va a consumir la mayor parte de tu tiempo. Negociación, por decirlo de alguna manera. Así es, así es. Y nos estabas platicando hace un ratito que te gusta mucho la cocina. ¿Qué otros hobbies tienes? ¿Qué hace Isabel en sus ratos libres? Bueno, pues yo bailé ballet clásico muchos años de mi vida, durante toda la secundaria y la preparatoria. Y de hecho eso era lo que estaba yo haciendo en Nueva York cuando me cayó el invierno y decidí empezar a estudiar en el ITAM. Ahí ya el ITAM ya no me permitió seguir con mis clases de danza porque era de absorbente del 100% de mi tiempo. Y después de haber bailado tantos años, durante años estuve buscando algún tipo de actividad física que me llenara, ¿no? Porque eso de ir al gimnasio así me parecía aburrido, después de tener la danza en la que tienes pues la música y bailas pues en un cuerpo de baile, en fin, es una cosa más integral. Hasta que finalmente descubrí el yoga, que sí me cambió la vida. Yo hago yoga desde el año 2000, entonces sí, eso me da muchísimo placer.
Y bueno, siempre me ha gustado leer, leo pues mucho, sobre todo novela y ensayo, y me gusta, sí, en efecto, cocinar. Siempre he sido una gran tragona, entonces me gusta comer bien y pues no sé hacer, digamos, comida de diario, no, el arroz nomás no me sale, es una cosa, no lo logro, pero hago platos así como, qué sé yo, hago cuscús o hago paella, o sé hacer comida iraní, comida de la India y comida mexicana, desde luego. Qué delicia, qué rico. Tuvimos a Federico Rigoletti platicándonos también aquí en el podcast todo lo que le gusta cocinar y cómo pues piensa siempre en la cocina como parte de su vida, ¿no? Nunca se pone en duda bajar y pasar por la cocina y preparar algo con sus manos, decía, ¿no? Entonces, a veces, pues todos tenemos algunas otras capacidades que están fuera del ámbito laboral y la cocina es una de las que creo que más disfrutamos en México. Tenemos mucha relación con la cocina, ¿no? Una de las novelas más lindas, como Agua para Chocolate, nos deja ver esa relación intensa que tenemos, ¿no? Con la cocina. ¿Tu mamá cocinaba? ¿Tu papá cocinaba? Sí, los dos. Los dos cocinaban. Mi abuela, sobre todo. Uf, muy bien. Cocinaban delicioso. Sí. Ya tienes los recetarios para compartir. Por supuesto. Muy bien. Isabel, no sé si haya algún recuerdo más que quisieras decirnos aquí en el ITAM y que quisieras compartir con las nuevas generaciones. Muchas veces cuando están en preparatoria, los aspirantes se preguntan cómo tomo una decisión de una carrera o de una universidad, o si me quedo en México, si me voy en el extranjero. ¿Cómo, viéndote hoy aquí donde estás, qué le dirías a la Isabel de 17 años que está tomando una decisión de dónde estudiar o qué estudiar? ¿Qué consejo le darías? Ay, mira, es que yo creo que las cosas han cambiado mucho. Yo creo que si le cuento ahorita a un joven de los que están aquí afuera, echándose un cafecito, les cuento que yo entré al Banco de México en 1989 y siendo 2025 ahí sigo, yo creo que les daría terror, ¿no? O sea, una carrera así larga en un mismo lugar, yo creo que ya va a ser la excepción más que la regla. Como para mi generación, sí era bonito eso, ¿no? De decir, ay, pues voy a hacer una larga carrera en una institución de excelencia y voy a ir ascendiendo. Yo veo a los jóvenes de hoy mucho más inquietos, hasta impacientes, podría yo decir, ¿no? Es decir, yo quiero hacer esto un ratito y después a lo mejor me cambio a esta otra cosa, después a esto. Lo cual, digo, no está mal, a ver cómo sale ex post este nuevo experimento. Yo creo que está muy bien en el sentido de que nos puede hacer seres humanos como más integrales, ¿no? O sea, si finalmente cuando te acercas al final de tu vida y dices, bueno, pues es que a mí lo que me definió fue trabajar en el Banco de México, yo creo que eso está medio triste, ¿no? Yo creo que es mejor decir, pues es que yo en una etapa de mi vida hice esto y en otra etapa de mi vida esto otro, y después me tomé un break para hacer tal cosa y tuve la oportunidad entonces de conocer a mucha gente muy distinta. Yo creo que eso va a ser más bien la tendencia. Ahora, en general, pues el consejo sería, pues tú haz las cosas bien y te va a ir muy bien. Eso no me cabe la menor duda. El compromiso. La excelencia. Estúdiale duro, trabaja duro, comprométete. Sé siempre el que dice que sí, el que puede estar ahí, el que puede aportar, ¿no? Gracias, Isabel. De tus amigos del ITAM, estabas platicándome que tienes a muchos cercanos que a lo mejor están en otras áreas, no necesariamente en el sector público. Las amistades que forjaste en el ITAM, ¿qué implican para ti hoy a través de los años seguirlas manteniendo? Pues eso es muy lindo, seguir manteniendo una relación con alguien que te conoce de tantos años, que te lee perfectamente, ¿no? Que pasó contigo pues los años intensos de los estudios universitarios y que después pues vio cómo pues formaste tu familia, todos la formamos más o menos al mismo tiempo, estamos ahora todos, digamos, con los mismos
los mismos temas, la menopausia para las mujeres y para los hombres ya también de, bueno, pues hasta cuándo voy a trabajar, cuándo vamos a parar, tú qué has pensado, Isa, en fin, las amistades largas tienen esa ventaja. Ahora, yo creo que también está padrísimo no perder a lo largo de la vida la capacidad de seguir haciendo amigos. O sea, yo tengo amigos que conocí hace un año y son mis amigos, ¿no? Entonces, de mis amigos del ITAM, la verdad, pues muchísimo cariño. Tuve amigos, no solo en la carrera de economía, en ese entonces el ITAM era una institución mucho más chiquita, había pocas carreras y la verdad es que la carrera de economía era como el gran pilar, ¿no? del ITAM. Ahí había otras carreras que iban surgiendo, pero yo tuve la fortuna de poderme hacer amiga no solo de personas que estudiaban economía, sino de que estudiaban otras carreras. Teníamos un grupo que nos reuníamos a platicar en la biblioteca Gómez Morín. Las instalaciones eran muy distintas y la Gómez Morín era como un oasis, así chiquita, acogedora. Estaban ahí, te rodeaban todos los libros de esa colección preciosa. Ahí nos juntábamos y platicábamos pues de temas que justo no eran de economía, ¿no? Con personas de otras carreras y hablábamos más de cosas relacionadas con las humanidades, con los problemas del país, en fin, un intercambio como muy rico. Sigue siendo muy acogedora esa biblioteca y sigue guardando momentos importantes para nuestros alumnos. Muchos les gusta hacer su titulación o nos piden tener algún evento relevante de ciertas facultades ahí, y es que sigue siendo ese espacio chiquito, ¿no? Como dices, muy acogedor y un espacio que muchos estudiantes gozan mucho hasta la actualidad. Lo hemos mantenido con enorme cariño porque sí gusta mucho al estudiantado tener ese espacio más pequeñito y más acogedor. Así que muchos recuerdos de muchos exalumnos y alumnos se siguen dando ahí. Muchas gracias, Isabel, por toda esta charla. Muchas gracias por estar aquí hoy. Muchas gracias a todos los que nos siguen hoy en este podcast. Los invitamos a seguir escuchándonos, a seguir uniéndose en esta charla con egresados increíbles que están teniendo un impacto muy positivo en los distintos sectores en los que trabajan. Gracias a toda nuestra comunidad por escucharnos, gracias por estar aquí hoy y que sigamos teniendo más vidas que platicarles en los siguientes números de nuestro podcast Orgullo ITAM. Muchas gracias a todos.